Elkin Echeverry es el gerente del Plan CTI de Medellín en Ruta N y abre esta jornada de conferencias con un tema bastante sonoro: lobotomía cerebral e innovación. Este ingeniero electrónico admira la capacidad de las personas para enfrentar sus retos y crear de manera sostenible sus soluciones. Además, tiene experiencia en creación de productos y servicios de tecnología, así como en incubación de nuevas unidades de negocio. Bienvenido. ¿Así? Buenos días. En primera instancia, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por compartir este tiempo, a Medellín Ciudad Digital también por invitarnos a hacernos parte de TACMI. Desde Ruta N nos sentimos muy honrados dentro del marco del Medellín Innovation Festival poder participar. En primera instancia, vamos a tener un poquito de problema porque no tenemos el control. Vamos a ver cómo sincronizamos aquí. En primera instancia, yo les quiero contar algo. Cuando una persona sufre epilepsia, es una situación bastante difícil de afrontar para las personas que están al lado. Cuando se tiene un hijo, un amigo, verlo cuando se tiene una crisis epiléptica es algo que en realidad hay que vivirlo para saber lo que se siente, y más si la persona es alguien querido por nosotros. Pero peor aún, cuando eso ocurre, el tiempo que le requiere a esa persona una vez pasa su crisis para recuperarse le puede tomar el resto del día o inclusive un día completo. Pero hay personas que la enfermedad es tan grave que pueden tener 50 ataques en un día, 100 ataques, 200 ataques en un día. La verdad es algo impresionante, o sea, ver a esa persona no poder tener casi un momento de paz, porque la epilepsia es un proceso en el cual algunas neuronas del cerebro empiezan a excitarse desordenadamente y van contagiando las que están vecinas y en determinado momento pueden apoderarse de todo el cerebro de una manera desordenada. Entonces el cuerpo se vuelve un amasijo simplemente de células excitadas aleatoriamente y solo quedan las convulsiones de la persona. Obviamente no hay tono muscular, la persona cae, no hay conciencia, obviamente no hay ninguna facultad de alto nivel. Entonces es un proceso bastante triste y ver una persona que una crisis sale a la otra y casi que virtualmente se funde, porque todas esas descargas eléctricas se generan en todo el cuerpo. Es un proceso bien difícil de soportar para las personas que están cerca. Increíblemente, la mayoría, el 90% de lo que sabemos hoy del cerebro se ha venido desarrollando en los últimos 25 o 30 años. Y los médicos antes, la epilepsia existe desde tiempos antiguos, desde los romanos tenemos noticia de la epilepsia. Tuvieron que empezar un poco a tientas y muy burdamente a tratar de eliminar los focos donde se genera el ataque. Normalmente un área del cerebro, hay otros tipos de epilepsia que no son focalizados, pero en general hay un área del cerebro donde arranca. Entonces de una manera muy burda se empezaba a eliminar algunas partes del cerebro tratando de eliminar ese foco. Eso es lo que es una lobotomía, es ir eliminando partes del cerebro, en este caso con un objetivo simple, y era lograr que por lo menos la persona recuperara una calidad de vida mejor, que el número de ataques disminuyera o desapareciera. Pero en ese proceso, digámoslo muy burdo, sin tener el conocimiento de eliminar muchas partes, pues a veces se eliminaban los ataques, pero también se eliminaban funciones principales de la persona. Ve, eliminamos esta parte y como que se acabó la memoria a largo plazo. Ve, acabamos esto y como que la persona ya no es capaz de generar empatía. Entonces, por ese medio un poco difícil, aunque entendible por el hecho de a esas personas darles otro esquema de vida mejor, aprendimos muchas cosas de qué está localizado en qué parte del cerebro. Obviamente luego con otros métodos mejores hemos ido pudiendo refinar esa información y entender el cerebro cómo funciona mejor. Lo bonito y lo paradójico es que el cerebro, que es donde realmente sentimos, no siente, no tiene nervios. O sea que una lobotomía se le pasa a una persona consciente y tú no sientes nada. Te pueden abrir el cerebro plenamente consciente, estirparte una parte del cerebro y tú no sientes absolutamente nada porque no hay nervios dentro del cerebro. Lo que pasa es que a veces nosotros nos estirpamos una parte del cerebro, posiblemente no nos duela, así sea virtual o sea real, y sin darnos cuenta eliminamos una parte de lo que nosotros hacemos.
nos convertimos en otras personas porque eliminamos esas partes del cerebro, nos hacemos lobotomía o inclusive nos eliminamos un hemisferio completo, una lobectomía. Con los epilépticos pasaba eso, había que separar el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios o eliminar un hemisferio completo para poder recuperar alguna calidad de vida al paciente. Pero lo triste es que hoy tenemos que decir, a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos la idea de que podemos funcionar solo con una parte del cerebro o con la mitad. ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante que definamos si nosotros realmente escogemos o no cerebro. Dale, por favor. Yo tengo que reconocer que cuando me tiendo a definir, porque me pasa lo mismo, pienso más en el lado izquierdo. Pienso que me gusta la parte lógica, la parte matemática, cómo el mundo lo podemos comparar desde eso. Pienso, pero cuando miro la parte derecha como que me arrepiento y digo, no, ¿cómo no va a ser más sexy? Esto es como más chévere. El color, el espíritu, la pasión, todo lo que está en el otro lado tiende a llamarnos más la atención. Pero la verdad es que de alguna manera ustedes allá en su cabeza, yo estoy seguro que se sienten más de un lado o del otro. De alguna manera por cosas que les ha pasado, por la forma en que ustedes ya hicieron una elección y se definen más de un lado o del otro. Pero la pregunta es, ¿tenemos que elegir? ¿Es realmente necesario que nos definamos? Muchos me dirán, no, nosotros no lo hacemos, pero eso es mentira, somos zurdos o somos derechos. Es más, normalmente cuando nos definimos, le contamos a alguien cómo somos, nos sentimos orgullosos. No, yo soy apasionado, no, yo soy lógico, no, yo soy muy racional, no, yo soy frío, yo no me dejo afectar por estas cosas. O sea, cuando nos definimos con otra persona, estoy seguro que de alguna manera están diciendo soy del hemisferio izquierdo o soy del derecho. Al parecer uno creería que no, pero si analizan cómo se comportan ustedes, cómo hacen su vida en el día a día, cómo toman decisiones, con toda seguridad ya toman una decisión. Bueno, pero eso está bien, es una voluntad particular, todos podemos hacer lo que queramos. La pregunta que hay que hacerse es, si todos eligiéramos lo mismo está bien, como sociedad está bien, que todos pensemos lo mismo, sería como, ¿qué pasa si todos queremos vivir en el mismo lugar? ¿O qué pasa si nos gusta la misma persona? Pues sabemos que tendríamos algunos problemas. Entonces, el punto que yo quisiera introducir aquí es, como sociedad está bien que tengamos que elegir, y qué pasa cuando esas elecciones se van desbalanceando, se van para un lado o para el otro. Entonces, sigamos por favor. Entonces, hay que analizar una cosa, si estamos pensando en innovación, si queremos ser una ciudad más innovadora, pues las ciudades no son innovadoras, son las personas de esa ciudad las que son innovadoras. Y las personas son innovadoras porque tienen algo en su cabeza que les permite serlo así. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, dale otra por favor, es ¿dónde radican esas capas? Ya sabemos que hay unas partes especiales, hacen unas cosas, otras hacen otras. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde estará lo que necesitamos? Entonces yo digo, no hombre, necesitamos creatividad. Necesitamos pasión para ser un empresario, para sacar una empresa, para llevar una innovación al mercado, pero también necesitamos la parte de la ciencia para ese proyecto, necesitamos la lógica, ser analíticos, el plan de negocio. O sea, hay en mil cantidades que están repartidas por todo ese cerebro. Entonces, de alguna manera, si yo digo que quiero ser innovador y todo eso está repartido en ese cerebro, necesitamos ambas cosas, pues el hecho de escoger ya nos va poniendo en algunos problemas al respecto. Porque la pregunta sería, ¿con medio cerebro podemos ser el empresario exitoso que pensamos, o el científico que soñamos, o el creativo, o el artista que queremos ser de clase mundial? Esa innovación que podemos con solo una parte o eliminándonos una parte del cerebro y no utilizándola, lo podemos ser. Lo más probable es que digamos no, lo necesitamos completo. Eso se ve, esa elección de cerebro se ve también en una cosa clara, casi que si le pregunto la profesión a cada persona, dependiendo del cerebro que haya escogido, la profesión va a estar acorde, casi que la profesión te va a decir eso que es. Hay algunas personas que cuando escogieron profesión, posiblemente dijeron algo así como cualquier cosa que no tenga, y ya sabemos lo que sigue, cualquier cosa que no tenga, y yo me fui a estudiar eso. Entonces, muchas veces la selección de ese cerebro, aunque no seamos muy conscientes de que lo hacemos, nos delinea mucha parte de nuestra parte profesional y nuestra vida, y de ese ciudadano que queremos ser. Entonces, miren las implicaciones que eso nos va dando. La siguiente, por favor. Entonces,
Volvemos a lo mismo, a nuestra sociedad le debe importar lo que las personas escogen. O sea, partimos de una cosa muy personal, pero la inquietud que tenemos que mantener es qué le pasa a la sociedad dependiendo de lo que cada uno escogemos. Y cuando hacemos decir, votemos esa capacidad y no la utilicemos. Eso nos lleva a una pregunta, por ejemplo, interesante. Esto es en el mundo, la demanda de profesiones basadas en ciencia, ingeniería, matemáticas. ¿Cómo va? La próxima. Esa demanda está creciendo y está creciendo exponencialmente. Eso no está pasando solo en Medellín, en Colombia, está pasando en todo el mundo. Ahora, no es una cuestión, no quiero que piensen que la charla es, yo soy de este lado, porque todos somos de un lado, el izquierdo, entonces le está diciendo que eso es muy bacano porque a él le gusta. No, simplemente hay oferta y demanda, el mercado no lo puede controlar nadie. Si esto lo hubiéramos hecho hace 100 años, tal vez alguien dedicado a otras materias, por ejemplo en la grosería, la persona más demandada, de pronto hoy no lo es tanto porque esa proporción de la economía bajó. Entonces no se trata de que sea bueno o malo, es simplemente aceptar la realidad. El mercado demanda unas cosas en una realidad económica y se proyecta a futuro eso. Y eso es lo que está pasando con esa demanda, está creciendo. Ahora miremos cómo es la oferta. ¿Cómo es la oferta de esos profesionales hoy para tenerlos disponibles? ¿Cuántos tenemos disponibles? Y la oferta está cayendo radicalmente. No crean que el gráfico es exagerado. Hay facultades de la ciudad que hoy no están diciendo, no se me está matriculando nadie en esa materia, voy a tener que cerrar el programa. O sea, que no crean que es una exageración del gráfico. Siguiente. Ahí, no, devuélvelo por favor uno. Entonces, ahí, en el libro de Andrés Oppenheimer, es un periodista argentino, tiene un libro que se llama Basta Historias, hay una historia muy interesante que él cuenta ahí, y es que en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, se están graduando 15 psicólogos por cada ingeniero. Y él hace una pregunta muy pertinente. ¿Será que necesitamos 15 psicólogos por cada ingeniero? De nuevo, los psicólogos también los necesitamos. El punto es, la proporción es la correcta. Como sociedad debemos dejar que él pase. Él responde de una manera muy jocosa. Dice, sí vamos a necesitar los 15 psicólogos. Porque como nadie va a conseguir trabajo, ¿quién le va a curar la depresión a toda esa cantidad de gente? Ustedes se ríen, pero en Colombia hace 2 meses salió una noticia. Para el tamaño de la economía, el tamaño de la población, tenemos 3 veces más abogados que en teoría requerimos. ¿Qué significa esa profecía autocumplida? Nos vamos a inventar los problemas que le den trabajo a esos 3 más. Además, porque ellos tienen la pequeña ventaja de que crean las leyes, las modifican, las interpretan, entonces realmente les queda fácil inventarse que tengan trabajo. Pero vuelve a hacer la pregunta, eso es lo que tenemos que dar como sociedad, simplemente cada uno define independiente y lo que le pasa a la sociedad lo dejamos quieto. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Siguiente. Es un problema, pero parte central de esta charla es decir, es una gran oportunidad. Los países que han avanzado en ciencia y tecnología, pero no tanto innovación, en el problema de innovación estamos todos realmente más cercanos, tienen el mismo problema. Ellos no están teniendo el recurso apropiado en las cantidades apropiadas. Entonces, no se trata simplemente de que nos desatrasemos, se trata de que en la solución de ese problema, cómo lo enfoquemos, de una manera innovativa, posiblemente podamos construir, siguiente, un futuro mucho más grande para nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo hoy una deficiencia la volvemos una gran fortaleza a futuro? Siguiente. Uy, qué bueno, gracias. Entonces, volviendo a lo mismo, qué bueno sería que pudiéramos tener una sociedad en lo que común fuera, que no nos hiciéramos lotomía, que todos dijeran, mira, yo puedo ser matemático puro, pero soy pintor. Mira, yo soy bailarín, pero estoy estudiando ingeniería. O sea, que la gente no le tuviera miedo a poder integrar todo el cerebro. Eso sería muy importante para lo que queremos hacer. Y pasemos aquí a esta segunda parte de la charla. Hay un edificio. Para llegar a innovar hay que construir este edificio. Lo primero es que cuando somos niños la curiosidad es la que nos lleva a aprender. Es un elemento vital que tenemos que recuperar. Luego, en la parte materna, adquirimos el lenguaje. Y lo hacemos de una manera muy tranquila, muy agradable. En el seno de nuestra familia aprendemos el primer lenguaje, el lenguaje materno, este que nos permite comunicarnos en este momento. Luego entramos a la escuela y nos tienen que enseñar otro lenguaje. La matemática no es sino otro lenguaje, un lenguaje adecuado para interpretar otras cosas de la realidad, para interpretar cosas de la naturaleza. Sin ese lenguaje va a ser muy difícil que desarrollemos unas capacidades apropiadas en ciencias. Sin esas capacidades en ciencia, posiblemente la formación en ingeniería, administración, negocios, diseño, ciencias o tecnología se va a ver muy complicada,
porque, como les digo, es un edificio, se va haciendo capa por capa, hay unas bases y se construye el edificio, y sobre eso está la capacidad de innovar. Entonces, si nosotros queremos una ciudad más innovadora, una ciudad más innovadores, pues obviamente tenemos que revisar este edificio, porque si se agrieta por allá en algunas partes de las bases, pues vamos a tener problemas. ¿Dónde posiblemente se agrieta? A los niños no hay que decirles que tengan curiosidad. Todos aprenden el lenguaje materno bien o relativamente bien. Donde empieza el problema es en la mitad, competencias matemáticas. Ahí es donde tenemos un problema grave y el edificio se nos viene abajo. Ahí es donde no podemos llegar, el edificio se nos derrumba, porque en ese punto es que muchas personas tienen que recurrir a decir, es que yo soy de este lado, es que yo no desarrollo eso porque no me gusta, es porque no me... Pero la verdad muchas veces indica una limitación, un miedo que estamos expresando y que genera esos problemas. La pregunta que hay que hacerse ahí es por qué eso es importante para innovar. Porque la innovación, como nosotros la definimos, como culturizamos en Ruta N, es ideas nuevas más generación de valor. O sea, hay que transformar la realidad. La innovación se da cuando vamos a la sociedad y transformamos la realidad. Cuando la gente compraba un producto, pero ya vio que hay otro mejor y lo compra. Cuando tenemos un problema y lo solucionamos y la gente usa esa solución, hay innovación. Entonces, sin conocer la naturaleza, sin conocer el mundo, no podemos transformar la realidad. Y si el lenguaje con el que habla la naturaleza está basado en que aprendamos los rudimentos de las matemáticas y crezcamos hacia arriba, no lo vamos a poder hacer. La pregunta que hay que hacerse ahí es, ¿eso con las matemáticas es un problema que no podemos cambiar? ¿Es algo que ya viene dado porque sin duda alguna si nuestra sociedad quiere ser sostenible, la única ventaja que nosotros podemos tener es que la innovación sea el motor de crecimiento de nuestra sociedad? Entonces, si se apoya en ese edificio y uno ve que en muchas partes se agrieta, la pregunta es, hombre, esas capacidades son como la mayoría piensa, algo dado, unos la heredan, unos la tienen y otros no la tienen y no podemos hacer nada, ¿o será otro el problema? Pues yo les tengo una noticia, estudio tras estudio se ha demostrado que ser buenos en matemáticas no es un problema de coeficiente intelectual, es un problema de motivación, es un problema de que te sepan enseñar en el momento apropiado. Esa es una cosa que se ha probado una y otra vez. Si tú cuando recibes las matemáticas te enseñas bien y adquieres placer con eso, lo vas a tener como una ventaja toda la vida. Si tienes dolor, si te enseñan mal, lo vas a tener mal toda la vida. En Finlandia tienen una frase fabulosa para la educación. Dicen, un mal profesor son 40 años de malos profesionales. ¿Y qué real es eso? Pues lo entendemos, es de perogrullo, pero no lo aplicamos. Un mal profesor son 40 años de malos profesionales. Y nosotros no nos podemos dar el lujo que en algunos puntos claves pasen estas cosas, porque ya los estudios nos están diciendo, no es una motivación positivista, no es que todos podemos, vamos, que todos podemos aprender matemáticas. No, es probado que es un proceso en el que tenemos que enseñar. Pero la cultura nos genera otro problema. Como a veces tenemos miedo de lo que no podemos desarrollar, la cultura amplifica nuestros miedos. Qué triste una publicidad de este estilo. Hace unos días oí una cuña en radio cuando venía en el carro y era peor que esta. Decía, niños, ¿los asustan los monstruos? No, niños, la clase de matemática, y todos gritaban en pánico y se iban. Ya estaba en el radio hace dos meses. Era peor que esta inclusive. Entonces la cultura es fatal porque nos profundiza el problema y es una cosa muy natural, es como la mamá que dice, ay mi hijo, si yo sufrí tanto con esas matemáticas, siquiera a usted no le gusta. Es fatal porque estamos cometiendo un error gravísimo. Está bien que nosotros no hayamos podido, que estuvimos mal, pero no podemos trasladar eso a las generaciones que vienen. Tenemos que cortar el cordón ahí y decir, no, sí se puede, venga, que tenemos que tener una educación mejor y lograr que las personas superen eso. No porque todos tengan que ser matemáticos ni ingenieros, no, porque si yo no me mato esa parte del cerebro, tengo otra en la caja de herramientas para ser mejor persona, para tomar mis decisiones en la vida, para ser más analítico, para entender el mundo y no tener miedo que puedo ir a analizar esa teoría y venirla a traer, porque trabajan las partes sociales, pero no va a estar limitado. No llegué a la parte social por descarte, llegué porque me gusta y tengo todo el bagaje de la ciencia y tecnología para probar mis teorías sociales. Entonces es muy importante que nosotros superemos eso y que los que ya no pudimos, pues que por lo menos no afectemos a los que vengan, que les digamos, hombre, no, esto es de otra manera, porque la cultura tiene un poder inmenso, no solo profundiza el problema, sino que nos lo reparte mucho más allá. Y es importante que nosotros no nos pase esto. Yo me río también mucho con el programa, no crean que no, pero la verdad yo miro los héroes, comillas, del programa y yo digo, ¿qué muchacho quiere ser eso?
Yo no creo que nadie quiera ser viendo la caricatura que se hace de la otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado en la cultura cómo hacemos, porque podemos estar simplemente reflejando el miedo que tenemos a las cosas y no enfrentando lo que se tiene que hacer. Entonces, hay una cosa bonita, la cultura nos amplifica el problema, pero ¿saben qué? Tiene también la capacidad de solucionar. Este es el billete, uno de los billetes de más circulación en Singapur. Singapur hace 50 años era más pobre que nosotros, son 5 millones de personas, una isla, no tiene recursos humanos, no tiene recursos naturales abundantes, y hoy su ingreso per cápita es $58.000, $60.000 por persona al año, mientras el de nosotros en Colombia, creciendo mucho en la última década, es 10.000. O sea, es casi 5 o 6 veces el ingreso que ellos tienen. Ellos cambiaron radicalmente su vida de cultura y está reflejado en eso. El héroe del billete no es el comandante Chávez, perdón, el comandante Bolívar, no es el político de la historia, es un profesor dando clase. Es decir, el héroe nuestro es el profesor, los estudiantes es lo que nosotros... Imaginen el poder subliminal que tiene esto. Cada vez que alguien compra algo, entrega un billete así no esté pensando, está pasando mano a mano y decir esto es lo que tenemos que hacer. Miren que hay formas en que la cultura nos puede ayudar, en que nosotros podemos de una manera casi que indirecta empezar a cambiar las mentes de las personas para que lo veamos de otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos lo suficiente para corregir este problema? ¿Hacemos lo que tenemos que hacer? ¿O simplemente nos decimos que cada cual escoja y no hay ningún problema con lo que esté pasando? ¿Será que estamos cometiendo un error o no? ¿O será que nos está pasando esto? No, el hueco no está a mi lado, yo no tengo problema, eso es problema de otros. Yo aquí estoy revisando y este hueco no, aquí no está entrando agua. ¿Será que nos está pasando eso? Es muy probable que sí, que tengamos que entre todos enfrentar el problema, porque no es el problema del Ministerio de Educación, no es el problema del profesor, no es el problema de Ruta N, es el problema de todos, es el problema del papá, del hijo, del amigo, cuando se expresa esto, cuando enfrenta estos problemas de otra manera. Entonces necesitamos un cambio cultural y las mejores herramientas para ese cambio son la televisión, el cine, los videojuegos. Con las mismas herramientas que a veces nos deteriora, tenemos que construir estrategias que nos cambien la motivación. No son programas del canal educativo diciendo que hay que estudiar matemática, no. Sí, que es una cosa más inteligente. Tiene que ser una vaina que nos llegue a las mentes de las personas de una manera más agradable, más natural, así como les entran naturalmente otras influencias negativas, que las buenas les entren de otra manera. Es un reto, pero se puede construir una solución a partir de que estos elementos nos ayuden a que tengamos una sociedad mejor, una sociedad más innovadora y que esa sociedad haga un cambio socioeconómico. Porque si nuestra meta es tener el mundo en nuestras manos y la meta de Medellín es tener el mundo en nuestras manos, tenemos que tener una estrategia clara y esa estrategia tiene que estar separada, tiene que ser clara, no podemos simplemente copiar lo que están haciendo en otros países, tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer nosotros y definitivamente es una cosa simple, tenemos que trabajar con todo el cerebro. No nos podemos hacer lobotomía, tenemos que lograr que nuestra gente sea creativa pero científica, que sea formal pero que tenga pasión. Eso es lo que tenemos que construir. Tenemos que lograr que los muchachos adolescentes no tengan el falso dilema de tener que escoger cerebro para decir qué van a hacer en la vida, que puedan decir qué van a hacer las profesiones y no sientan que la profesión está atada a simplemente esa decisión. Un cerebro completo es lo que necesitamos. Los invito a que seamos capaces de nosotros empezar a trabajar con un cerebro completo y contagiar a los que tengamos alrededor, porque no es un secreto. El futuro del mundo está en las regiones, no en los países. Y las regiones que van a sobresalir, si Medellín va a ser una ciudad que sobresalga en el mundo, va a ser por una única razón, porque seamos capaces de generar el talento humano que el mundo está pidiendo en las cantidades que el mundo está pidiendo. Si eso lo hiciéramos, el mundo se va a volcar a Medellín y va a decir, allá está la gente integral, con un cerebro completo que necesita mi empresa, que necesita mi organización, que necesita mi área de innovación. Ese es el mensaje central de lo que quería traerles. Me parece muy interesante escuchar sus comentarios. Mi Twitter creo que lo tiene en la programación, es Echeverry con doble E al principio y latina, porque nos interesa mucho conocer lo que piensan de esto y seguir modificando nuestras ideas al respecto. Muchas gracias. Tengo varias preguntas ya acá. Las voy a compartir. Bueno, muchas gracias. Llegaron para Elkin muchas preguntas. Esperamos que cada vez vayan atreviéndose a formular más
preguntas porque eso va a facilitar mucho la interacción con cada uno de los conferencistas. Bueno, hay un grupo de preguntas que tiene que ver con la educación, con el sistema educativo, con las aulas de clase, con el papel de los docentes en la generación de proyectos innovadores o de sensibilización frente a la innovación en la escuela, en las universidades, en los colegios. Es decir, cómo lograr que la innovación llegue a las aulas, sensibilice a los docentes, que los docentes se motiven para promover la innovación en el aula de clase, pero también cómo llevarla a instancias, por ejemplo, como las universidades. Esa es como la primera pregunta. Educación e innovación sería como la relación. Las primeras 25 preguntas. A ver, hay muy buenas noticias ahí al respecto. Casualmente vengo de una reunión en ProAntioquia, donde estamos hablando con la vicealcalde de Educación, con varios de los rectores de las universidades, con Sapiencia, el nuevo claustro de la ciudad de educación universitaria. Y hay un proyecto en marcha muy interesante, y es: la ciudad ha recorrido un camino por innovación y la ciudad ha recorrido un mejoramiento de la educación. Valga decir que Medellín es la ciudad de Latinoamérica que más invierte en educación per cápita y está haciendo un gran esfuerzo desde el programa cero de comienzo inicial de los niños en las guarderías hasta el programa en las Amundos, soportando estudios de doctorado y maestría. Pero los dos canales iban paralelos y hay una conciencia, en el caso nuestro desde Ruta N, liderando los temas de innovación, de que esos dos ejes los tenemos que juntar. Entre las inversiones que piensa hacer la administración municipal está la Escuela de Educadores para Innovación, que va a estar en el Distrito de Innovación aquí en esta área de la ciudad. O sea, hay una gran cantidad de elementos donde se van a juntar ambas estrategias. ¿Qué hay que hacer? Demasiadas cosas, no las puedo contar en la respuesta porque me tomaría más tiempo que la presentación, pero en verdad hay una gran inquietud de que tenemos que tener una solución propia y muchas va a estar orientadas a solucionar estos problemas, cambiar radicalmente en algún punto los maestros y la capacidad que tengan al menos en unas etapas tempranas, ojalá hacia adelante, y por eso la Escuela de Maestros para Innovación, pero también adicionar una serie de elementos basados en la tecnología, basados en la curiosidad, para que el sistema educativo sea realmente el motor de que Medellín sea una ciudad innovadora. Entonces, la respuesta es sí, se están dando muchas cosas, muchas ya se están notando. Si uno mira los resultados, por ejemplo, ahora de las ferias de la ciencia, son un nivel impresionante lo que se está haciendo, pero el nivel de lo que necesitamos tiene que ser más sistémico en todos los colegios, en todas las universidades, y eso es un proyecto que le va a tomar a la ciudad años, pero que ya está arrancando y está en marcha. ¿Y se ha pensado en términos de planes estratégicos? ¿Cuántos años podría tomarse la ciudad para lograr llevar a las nuevas generaciones? Acá se pregunta por los jóvenes, por los niños, el tema de la innovación a su vida, a su cotidianidad. Yo creo que lo que ha logrado la ciudad y que se refleja posiblemente en que podamos estar en esta área de la ciudad, hace 20 años no podíamos estar aquí, y lo que ha logrado la ciudad de avanzar ha sido la inversión en 12 o 15 años en educación. Lo que pasa es que los procesos en educación toman demasiado tiempo. 12 o 15 años significa que apenas va una generación saliendo en ese proceso y apenas empiezan a ver. Yo pienso que cada vez, año a año, vamos a ver más resultados de lo que la ciudad ha hecho. Pero ¿cuánto le va a tomar para llegar a ese ideal? Posiblemente otros 10 o 15 años para llegar al ideal. En un espacio de 30 años, sin bajar la guardia, sin bajar el acelerador, sin que la sociedad deje que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, porque somos como sociedad los que les tenemos que decir a los gobernantes para dónde queremos ir. Posiblemente se consoliden lo que ya alcanzamos a vislumbrar como resultados positivos y esto que le está pasando a la ciudad a mitad del camino. Vale, gracias Elkin. Bueno, un segundo grupo de preguntas tiene que ver con las elecciones de los jóvenes frente a sus carreras o vocaciones, sus gustos. También se involucra en esa pregunta el tema de las necesidades, gustos, necesidades. Concretamente, se tiene un mapeo en ese análisis de la innovación que permite entender por qué algunos jóvenes eligen unas carreras, otras no. Acá se pregunta por qué la gente no va a las facultades de educación hoy. Y lo otro es, hay gustos diferentes y necesidades diferentes. Esta pregunta es textual: ¿por qué tenemos que aprender lo mismo? Yo incluso le agregaría, ¿qué se tiene que aprender hoy en la ciudad, en estas poblaciones y en estas generaciones para poder promover y encarnar en todos la innovación? Digamos tres cosas. Desde el punto de vista de la persona, yo lo que les doy la recomendación es: escojan bajo un análisis cuidadoso, no del miedo ni la presión social.
porque no se trata de decir que tenemos que tener más o menos, cada persona debe ser lo que quiera, lo que ame, lo que sienta que tiene que ser. Lo que es triste es que por la presión social, el miedo termine escogiendo lo que no debería ser o posiblemente donde tenga sus talentos y pueda brillar hacia adelante. Entonces, esa es la primera recomendación. No dejen que la presión social, que el miedo sea el que tome la decisión. Desde el punto de vista de la sociedad, nosotros tenemos que estimular que algunas cosas no se dejen de tomar porque posiblemente a la gente simplemente por eso. Hablas de los maestros, necesitamos mejores maestros y necesitamos que haya gente motivada por ser maestro, no que sea una opción de descarte, no que sea la última opción. Necesitamos gente que realmente sienta que ser maestro vale la pena. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Generar unos estímulos para que la sociedad reconozca que ese maestro vale la pena. ¿Qué han hecho otras sociedades donde el maestro es vital en lo que les está pasando? Han logrado que el maestro sea alguien reconocido, alguien que sale en los billetes y dice es el héroe de la nación, es el héroe de la sociedad, es alguien socialmente reconocido. Entonces ese trabajo sí lo tenemos. Tenemos que cambiar el estatus del maestro para que muchas personas digan, ve, yo quería ser como maestro, ¿por quién va a querer ser maestro aquí? Se vaya para otro lado. Digan, no, aquí sí se puede ser maestro, yo quiero ser maestro, quiero hacer un cambio con los 40 años de buenos profesionales que voy a generar, pero eso lo tiene que estimular la sociedad. Mientras la sociedad no estimule que ese personaje es importante, vamos a perder la mayoría del talento que necesitamos para que eso en realidad funcione. Bueno, Elkin, muchas gracias. Un aplauso de nuevo.